Hola, Yanavi, ¿qué estás leyendo? Política, Derecho y Ritual en la Sociedad Tribal. ¿Y de qué trata? Trata del origen de la antropología como materia y de cómo su desarrollo se vio influenciado por sus datos y teorías. Y también, pues, del proceso por el cual la antropología se divide en varias disciplinas. Oh, ¿y quién es el autor? Max Gluckman. ¿Y quién es Max Gluckman? Max Gluckman nació en Sudáfrica en 1911. Tras terminar sus estudios en Johannesburgo y en Oxford, fundó la Escuela Antropológica de Manchester. Centró sus estudios en los sistemas políticos de los pueblos africanos, analizando el papel del conflicto en el mantenimiento de la cohesión social. Activista político que se opuso al colonialismo, en 1965 escribió el libro Política, Derecho y Ritual en la Sociedad Tribal, cuyo primer capítulo explica que los primeros antropólogos se interesaron en estudiar sociedades primitivas de acuerdo a las ideas del evolucionismo. Con este fin, Fraser y Tyler usaban el razonamiento si yo fuese un caballo, pues imaginaban cómo se comportarían si fueran hombres primitivos, explicando así el surgimiento de las religiones. Para explicar comportamientos inadecuados que permanecen en las sociedades modernas, se usó la tesis de las supervivencias. Sin embargo, estas teorías no son comprobables y fallan en explicar la relación existente entre muchos otros comportamientos. Según Radcliffe Brown, dos cosas sobreviven a la muerte del hombre: el cuerpo físico y la personalidad social, que son todas las relaciones del individuo con el resto de la comunidad. Durante los ritos fúnebres, se reajustan estas relaciones para que encajen con el hecho de la muerte. Mientras que los abuelos de la antropología usaron una interpretación intelectualista, Durkheim tuvo el acierto de explicar los hechos sociales a partir de los mismos hechos sociales, buscando su causa fuera de los individuos, ya que el todo nunca puede ser explicado por las partes. Otro gran campo de especulación ha sido el del desarrollo de la familia, destacando Morgan con su estudio sobre el sistema de parentesco entre los iroqueses. Sin embargo, tuvo el fallo de considerar que la estructura familiar occidental era la única válida. Todas las sociedades tribales disponen solamente de bienes primarios y no de lujo. La principal inversión social es en las relaciones con los otros. Cada hombre tribal puede producir poco más de lo que él mismo consume. Por ello, el rico no puede alcanzar un nivel de vida refinado superior al del pobre. Existen sistemas de relaciones comerciales con un intercambio ceremonial de valor simbólico. Las limitaciones económicas influyen en todas las formas de relación de la sociedad tribal. Lo que importa no es la riqueza, sino la posición. Al estudiar estas relaciones, muchos antropólogos han cometido errores en sus formas de análisis, utilizando fragmentos de información sobre pueblos diferentes, escritos por intérpretes incompetentes o viajeros ocasionales que solo notaban lo que les resultaba extraño o grotesco, pero nunca lo cotidiano. En antropología moderna se comete el error de comparar al hombre tribal en una situación mística con un hombre europeo en medio de un razonamiento. Lo que hizo posible el nacimiento de la antropología fue la obtención de datos procedentes de la observación directa, cuidadosa y amplia de la vida en la sociedad tribal. Encontrar la interdependencia entre las costumbres distinguió la antropología social del resto de las ciencias sociales. Malinowski inventó un método de observación que produjo datos que no cabían en las teorías existentes. Él escribió datos sobre la vida cotidiana de los Troviant, señalando la importancia de los imponderables concretos de la vida social. Formuló que los mitos puedan ser usados no para explicar los misterios de la naturaleza, sino para definir los derechos y privilegios de ciertos grupos. Echó por tierra teorías que aseguraban que el hombre primitivo carecía del sentido de la ley, mostrando el sistema de intercambio como una serie de obligaciones recíprocas, y defendió que tanto la magia como la religión funcionan en situaciones de tensión emocional, y que tienen un valor biológico al ayudar al hombre primitivo a sobrevivir. Su gran logro fue el conseguir hacer una descripción equilibrada desde todos los ángulos de los habitantes de una sociedad. Sus fallos fueron el no basarse en una teoría económica al estudiar a los Troviant y el no ser capaz de apreciar la significación total de los análisis ajenos. Los datos acumulados por los antropólogos a lo largo del tiempo se pueden analizar dentro de varios esquemas científicos, los que descubren patrones en las culturas, cuyo análisis es el campo de la antropología cultural. Los que estudian si existe algo en común en la personalidad de los miembros de una sociedad que sea distinto de las de otras comunidades. Para ello la antropología se acercó a la psicología. Los que centran datos para ver cómo se conjuntan entre sí las relaciones sociales. De esta línea de interpretación surgió la antropología social. A pesar de estas divisiones, todas las ramas de la antropología siguen teniendo en común su interés por la costumbre. Los antropólogos del siglo XIX utilizaron y analizaron varios trozos sueltos de costumbres fuera del contexto de las relaciones sociales, que después utilizaron para deducir la evolución general de las sociedades humanas. ¿Y qué piensa Gluckman al respecto? Bueno, Gluckman cree que son
reconstrucciones imperfectas y que tienen mucho de historia especulativa e hipótesis, pero está de acuerdo con algunos análisis más profundos. De hecho, él mismo basó su análisis de las sociedades tribales en los contrastes que ellos presentan entre las sociedades en las que dominan el estatus y el contrato. Es decir, que no contaban con buenos informes históricos. Exacto, para esto antropólogos como Radcliffe Brown estudiaban la significación de los mitos, porque para ellos la historia estaba representada en leyendas mitológicas conservadas por los sacerdotes. Por eso Gluckman nos habla de una tendencia a unir el pasado con el presente, que incluso lo hacemos en las sociedades modernas. Gluckman, ¿cómo maneja el concepto de tiempo? El tiempo no es un continuo, sino que es un periodo fijo que va desde los orígenes del hombre hasta sus descendientes actuales. ¿Te refieres a las generaciones? Exacto, porque dice Gluckman que son importantes para las tribus que se organizan en base a la genealogía. Qué rápido pasa el tiempo. Sí, Gluckman decía que las personas medían el tiempo de sus relaciones familiares en base a fechas como aniversarios y cumpleaños. Evans Pritchard decía algo parecido, ¿no? Sí, de hecho Gluckman lo apoyaba cuando decía que debemos colocar nuestro análisis dentro de una escala de tiempo mucho más larga, porque eran necesarias una serie de relaciones para desarrollarse plenamente. O sea, contemplarlo a la luz de un ciclo completo. Sí, para poder entender un periodo corto de una familia es necesario estudiarla como si formara parte de un ciclo repetitivo de generaciones. ¿Y esto cómo lo estudia la antropología? Un buen análisis antropológico tiene en cuenta también acontecimientos externos, aunque sean casuales. Eso sí, el análisis central se hace dentro del tiempo estructural. Significa que puede que se haga una predicción razonable del futuro, pero en general estará condicionado a un suceso casual. Exacto. Los antropólogos analizan una sociedad como si estuviera en estado de equilibrio, lo cual no significa que la sociedad sea rígida. Entonces, ¿qué es equilibrio? Según los antropólogos, el equilibrio consiste en la tendencia del sistema a regresar a una situación previa una vez superado el desorden. Gluckman habla del equilibrio repetitivo. Si un sistema está en equilibrio, los procesos de ajuste neutralizarán cualquier desorden para que el sistema regrese a su condición anterior. ¿Esto no significaría que el sistema quedaría constituido exactamente por las mismas partes? No, el sistema cambia constantemente pero conserva su estructura, aunque sí puede haber grandes cambios que modifiquen totalmente la estructura del sistema. ¿Y entonces cómo se forma el desorden? El desorden se da cuando algunos actúan en contra de las normas o compiten entre sí, y se solucionan por medio de costumbres que sirven de normas. Las luchas ponen en movimiento los procesos de ajuste y regulación. A través del análisis de las series de estos equilibrios temporales, muchos antropólogos han centrado su atención en cómo estas nuevas situaciones influyen en los ajustes tradicionales. Se establece en un nuevo equilibrio temporal que pueda actuar hasta que se produce alguna crisis al surgir nuevas instituciones. La crisis precipita un nuevo modelo social. Érase una vez un país colonizador que instauró empresas mineras en África y llevó obreros de diferentes tribus para trabajar en ellas. Se produjeron huelgas, por lo que implantaron un consejo de ancianos para que fueran intermediarios entre el gobierno británico y los obreros. Sin embargo, con el tiempo los ancianos perdieron su autoridad y nuevamente se produjeron huelgas, tras lo que el gobierno les facilitó que formaran sindicatos. Con el tiempo, el sindicato se convirtió en un monopolio y hubo nuevas rebeliones tras la que se formó un nuevo sindicato basado en principios de clase. Los hombres tribales se ganan la vida en dos áreas, la urbana y la rural, pero sienten que su principal seguridad se encuentra en la tierra tribal. Todo súbdito tiene derecho a la tierra tribal, siempre que acepte las obligaciones de pertenecer a la tribu. La aceptación del sistema político tribal lleva consigo admitir las costumbres y prácticas de dicho sistema. El tribalismo en las áreas rurales consiste en un sistema en donde el jefe es administrador de la tierra. El tribalismo en la ciudad no es un sistema tan organizado de relaciones políticas y sociales. Lo que distingue un estudio antropológico de un estudio sociológico es el interés por las costumbres. Las costumbres tienen una interdependencia que regula el comportamiento de quienes las practican. Otra tarea del análisis antropológico es mostrar la lógica en las costumbres que parecen a primera vista irracionales. Los individuos se encuentran con costumbres ya existentes y son condicionados por ellas. Podemos encontrar costumbres en todos los niveles de la sociedad.
La antropología social, en su análisis comparativo de sistemas de parentesco, no debe confundirse con la literatura. Gluckman cita el ejemplo de Turner, cuya obra tiene aspectos muy similares a los de una novela. Sin embargo, evita utilizar palabras evocativas como en la literatura, empleando un vocabulario técnico. Código de los textos científicos. Explicitar y no hablar implícitamente. Insistir en lo obvio y no evitar lo obvio. Evaluar con números y no prescindir de ellos. Recapitular y no generalizar. Usar definiciones exactas y no evocar. La ciencia es acumulativa, el arte no. En la ciencia, el discípulo de esta generación puede superar al maestro del pasado. No me ¡Eres una cerda! ¡Asquerosa! ¡Tú no tienes nalgas! Entre los esquimales de Canadá, la burla es un medio para controlarse entre sí. Se utiliza en la vida diaria, en sátiras cantadas espontáneamente, en festivales de invierno y en duelos de cantos formales. Los oponentes se acusan entre sí de incesto, asesinato, bestialidad, avaricia, adulterio, de fracasos en la cacería, de someterse a la esposa, de carecer de virilidad, etc. En resumen, de todo aquello con el que el cantor desea ganarse a la audiencia, haciendo que su oponente se arrodille ante él. Los cantos van acompañados de payasadas y bofetadas. El oponente debe escuchar todo sin inmutarse para ganar. Otros grupos de esquimales en Groenlandia utilizan los concursos de canto para solucionar disputas y para pasar largas noches de invierno, y puede mantenerse esto durante años. La hostilidad inicial abre paso a un pasatiempo social agradable. Además, refuerza el código moral y la unidad de la comunidad. El concurso culmina con un intercambio de regalos. Durante el verano, los esquimales se dispersan para cazar, surgiendo muchos conflictos. Los hombres se matan entre sí por nimiedades y las mujeres dejan a sus maridos por otros. Solo están dispuestos a cooperar cuando pasan hambre. La única forma de entablar relaciones con los no parientes son asociaciones económicas equivalentes a la amistad. Aunque los asociados se encontraran una vez al año, se protegían entre sí y se trataban bien, lo cual incluía intercambiar esposas. La lucha y la matanza entre los esquimales parece deberse a la escasez de mujeres, lo cual contrasta con la cooperación desorganizada en su cultura. Gluckman concluye, el acercarnos a las instituciones y a los procedimientos a partir de las relaciones sociales y su interdependencia en las costumbres posibilita una comprensión complementaria. Y así, el estudio social puede resolver problemas que parecen anomalías en el estudio de la cultura. Gracias.